Es gratificante venir de República Dominicana, donde hemos estado celebrando desde el 26 de enero, desde hace 2 días, el bicentenario del natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y venir entonces a Cuba un 28 de enero a celebrar el 160 aniversario del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. Qué coincidencia en el tiempo histórico, 2 días de diferencia, celebrar el natalicio de estas 2 extraordinarias figuras de la historia de América. Pero además, venir aquí a Cuba es también traer el saludo del pueblo dominicano a la Revolución Cubana, muy especialmente a su líder histórico Fidel Castro, y es por supuesto expresar los mejores sentimientos del pueblo dominicano para la recuperación de la salud de ese entrañable amigo, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Todos sabemos que ha habido una relación histórica muy estrecha entre la República Dominicana y Cuba, que arranca de los tiempos coloniales, cuando el indio Atuey visitó esta isla. Pero más allá en el tiempo, es la relación que se produce, una relación estrecha, íntima, entrañable, entre José Martí y el generalísimo Máximo Gómez. Sabemos que Martí estuvo en 3 ocasiones en la República Dominicana, en 1892, 1893 y finalmente en 1895, que conoció en detalles aspectos de la historia, de la economía, de la política, de la cultura dominicana, que fue uno de los que descubrió esa magnífica novela de Manuel de Jesús Galván, Enriquillo. Le escribió una carta a Manuel de Jesús Galván que sirvió entonces como prólogo a esa novela que trata la época indigenista del gran cacique Enriquillo. Pero lo que más recordamos siempre fue en su última visita, cuando se reúne con Máximo Gómez en Montecristi, y de ahí sale el manifiesto de Montecristi, donde invita a quien fuera el gran estratega de la carga al machete en la guerra de los 10 años aquí en Cuba. Y entonces en ese manifiesto de Montecristi es la vuelta a Cuba en la 3ª etapa por la guerra de la independencia, y cuando se despide de él le dice: generalísimo Máximo Gómez, le estamos invitando a ser parte de este gran proceso histórico de la independencia de Cuba, a sabiendas de que lo único que le puedo ofrecer es el placer del sacrificio y la posible ingratitud de los hombres. Y así lo asumió Máximo Gómez y estuvo al frente de esa última etapa de la lucha por la independencia de Cuba, que desafortunadamente ocasionó la muerte de Martí en la primera batalla que se produjo en Dos Ríos, y que en República Dominicana siempre recordamos, porque en las escuelas nos enseñan aquello de: no me pongan en lo oscuro a morir como un traidor, porque soy un hombre bueno que moriré de cara al sol. José Martí. Bien, y quisiera entonces, porque sé que el tiempo que se nos confiere es relativamente breve, pasar al tema que nos ha convocado aquí en el día de hoy. Es un tema que tiene que ver con la crisis económica mundial, pero con un aspecto muy particular que he denominado técnica de los golpes de mercado. Y por supuesto, cuando hablamos de técnica de los golpes de mercado, nos viene a la memoria siempre el título de un libro, que es Técnica del golpe de Estado. Técnica del golpe de Estado, escrito por Curcio Malaparte, ¿verdad? Un reconocido novelista, ensayista italiano de los años 20, 30 del siglo XX, y que con este libro trataba, de alguna manera, plantear en tiempos modernos el cómo se conquista el poder del Estado y cómo se mantiene, aunque él aclaraba que nada tenía que ver con el príncipe de Maquiavelo, sino en época moderna. Y nos refiere a algunos casos, como por ejemplo, empezando por la conquista de los bolcheviques, la conquista del poder de los bolcheviques en 1917, donde plantea a Lenin como el gran estratega y a León Trotsky como aquel que fue capaz de elaborar la insurrección armada para la toma del poder. La conquista del Palacio de Invierno y el desmoronamiento definitivo del régimen de Kerensky. Y luego, en un segundo capítulo, es la lucha entre Stalin y Trotsky por la preservación del Estado en la Unión Soviética naciente. Y muchos otros ejemplos: el golpe de Estado de Mussolini, el golpe de Estado fascista de Mussolini, el golpe de Estado de Primo de Rivera, en fin,
digamos, hay un conjunto de ejemplos históricos de cómo se produce el golpe de Estado. Hoy día sabemos que los golpes de Estado constituyen una especie en extinción. Cada vez son menos los golpes de Estado, por una sencilla razón, porque se han deslegitimado y porque existen ya instituciones, organismos y reglas internacionales que no permiten establecer el reconocimiento diplomático internacional de regímenes surgidos por vía de la usurpación, o sea, por el golpe de Estado. Entonces, lo que hacemos aquí hoy es una especie de analogía, es un símil de cómo hemos pasado de los golpes de Estado a los golpes de mercado, que es lo que entiendo que está ocurriendo en el inicio de estas dos primeras décadas del siglo XXI. Y también hay otro texto que me resulta fundamental comentar con ustedes, que es un texto publicado en los años 70, que se titula La crisis de la democracia. Este texto fue comisionado, fue ordenado a tres destacados intelectuales. Uno, Samuel Huntington, profesor de la Universidad de Harvard, ya muy conocido por sus textos sobre las olas democráticas, la tercera ola democrática, por además un trabajo reciente antes de morir sobre la migración hispana en los Estados Unidos y muchos otros textos. Un profesor francés llamado Michel Crozier, que era uno de los creadores del Consejo Nacional de la Investigación Científica en Francia, antropólogo, politólogo, sociólogo, una destacada figura del mundo de las letras y del pensamiento social en Francia, y finalmente por un autor japonés llamado Hoji Waturiki, también sociólogo y politólogo. ¿Y qué se establecía aquí? Que es algo que me parece particularmente interesante. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de la aplicación del Plan Marshall en Europa y políticas keynesianas, se estableció un procedimiento de crecimiento económico sostenido, desde 1945 hasta 1974-75 aproximadamente. Es lo que se conoce en la historia económica como los 30 gloriosos, 30 años de crecimiento económico sostenido. A partir de la cuadruplicación de los precios del petróleo en 1973, ese modelo empezó a entrar en crisis y por consiguiente tenía ya impacto, tenía alguna incidencia en la estabilidad política de los países capitalistas desarrollados, muy especialmente en Europa, Estados Unidos y Japón. Entonces ellos planteaban en este texto, que tengo un ejemplar acá, un texto que me parece de referencia para entender el momento actual. Ellos planteaban que como resultado del agotamiento de ese modelo económico de crecimiento sostenido post Segunda Guerra Mundial, en Europa, en Estados Unidos y en el Japón se iba a entrar en una etapa que ellos denominaron de ingobernabilidad democrática, fruto de una sobrecarga de demandas sociales y una incapacidad de los gobiernos en términos de recursos económicos para satisfacer ese cúmulo de demandas sociales, a serias restricciones burocráticas, a una explosión del fenómeno de la comunicación, donde los ciudadanos estaban empoderados para intervenir en los debates que se daban en estas sociedades. Y lo interesante es que ellos hablan de una situación de ingobernabilidad democrática para los países capitalistas desarrollados. Claro, en los años 70 aquello nos parecía remoto, distante, que en el mundo capitalista desarrollado pudiese haber una situación de ingobernabilidad democrática. Es más, el término lo apropiamos en América Latina y hablamos de desafíos a la gobernabilidad democrática en América Latina, por la razón de que la transición democrática nuestra, de los años 80, se dio en un contexto histórico irregular. No fue el resultado de una evolución propia del sistema capitalista, sino al revés. Fruto de la crisis económica latinoamericana, fruto del desprestigio de los regímenes autoritarios de la época, es que se produce la transición en América Latina. Entonces tuvimos gobiernos civiles electos, pero con una incapacidad para dar respuesta a las demandas sociales por la crisis económica que había. Los años 80, la década perdida, como le llamó la CEPAL, fue entonces la época en que había elecciones, pero había un desafío a la gobernabilidad por falta de confianza de los ciudadanos a este sistema. Pero lo que ellos plantearon en los años 70 es lo que de alguna manera vamos a ver en estos momentos como resultado de la crisis financiera global que se ha convertido en una crisis económica global. No se dio en los 70,
pero se ha dado en estos inicios, ¿no?, del siglo XXI. Y por consiguiente, estas dos referencias, técnica del golpe de Estado, el símil, la analogía con técnica de los golpes de mercado y crisis de gobernabilidad, es lo que vamos a ver entre Europa y los Estados Unidos en el marco de la crisis financiera global. Y por consiguiente, lo que tenemos que ver es cómo ha evolucionado esta crisis desde el 2007 al 2013. Porque lo que hemos visto ocurriendo del 2007 al momento actual es una evolución en etapas de la crisis. Ha habido un proceso de mutación de la crisis que tenemos que entender para comprender el momento actual. Esta crisis empezó con lo que llaman la crisis hipotecaria. Crisis inmobiliaria hipotecaria en los Estados Unidos. A veces uno se pregunta, pero ¿cómo una crisis inmobiliaria hipotecaria pudo haber desencadenado una crisis de alcance global? Lo primero que hay que entender es que el sector inmobiliario en la economía norteamericana representa prácticamente el 20% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Si el Producto Interno Bruto norteamericano en estos momentos es de 15 trillones de dólares, estamos hablando de un mercado, el mercado inmobiliario representa unos 3.5 trillones de dólares. Eso equivale a la suma de las economías de México y de Brasil juntos. De manera que se trata de un sector realmente importante en la economía norteamericana. Ahora, ¿qué ocurre? Que fruto de la crisis social en los Estados Unidos, donde ha habido un estancamiento del salario real de los trabajadores y de la clase media durante décadas, pero con un auge del consumismo, para proveer la capacidad de consumo vino la tarjeta de crédito y la apelación a las hipotecas como manera de obtener recursos y continuar consumiendo más allá de las posibilidades reales. Desde hace años, el ingreso per cápita en los Estados Unidos es de $36.000 al año. Pero ha habido una concentración del ingreso en las capas más altas hasta el punto que hoy día, por vez primera en la historia de la humanidad, podemos tener a un individuo que posea 30.000 o 40.000 millones de dólares, como es el caso, por ejemplo, de un Carlos Slim o de un Bill Gates. Eso era inconcebible. Entonces ha habido un problema de carácter social que es lo que origina el problema económico. Mucha gente no califica para préstamos, pero el Estado norteamericano estimula la idea del consumo y por tanto autoriza el que puedan ser otorgados préstamos de alto riesgo, personas que no califican, y es lo que van a llamar los préstamos subprime, los que están por debajo del estándar. Bueno, entonces esas personas después no podrán pagar esos préstamos que realizan. Pero lo importante que va a ocurrir, que es lo que quiero que retengamos aquí como mensaje, que un crédito hipotecario va a ser modificado en un activo financiero. Y esos activos financieros van a salir de los bancos norteamericanos a los bancos europeos mediante un mecanismo que se llama la securitización. Y al salir de los bancos norteamericanos a los bancos europeos por ese mecanismo, ya dejó de ser una crisis inmobiliaria hipotecaria norteamericana para convertirse en una crisis financiera global. Y este es el segundo momento que tenemos. De la crisis hipotecaria se convierte en crisis financiera en la medida en que las hipotecas se transfieren o se transforman, mejor dicho, en activos financieros que pasan a los bancos europeos. Esa crisis financiera, a su vez, se va a convertir en una crisis económica. ¿Por qué razón? Porque habrá una restricción del crédito y habrá una disminución del comercio internacional. Y con la disminución del comercio, una desaceleración de la economía mundial que va a afectar los ingresos fiscales de los estados, la disminución de la inversión y por consiguiente la crisis económica que hemos estado experimentando en los últimos 6 años. La crisis económica va a pasar a la etapa en que se encuentra actualmente, en una crisis del euro y de la deuda soberana. Esta es la mutación que ha experimentado la crisis financiera global desde el 2007 al momento actual. Esas consecuencias serán consecuencias económicas, como veremos rápidamente, consecuencias sociales y problemas de gobernabilidad política y democrática en Europa, menos en Estados Unidos, pero severamente en Europa.
Y insisto que me he limitado a estas dos áreas del mundo porque América Latina sería otra historia y no tendríamos el tiempo para contar aquí hoy. El impacto económico que ha tenido esta crisis financiera global convertida en crisis financiera y crisis de la economía. Fíjense ustedes, estamos hablando del Producto Mundial, el crecimiento económico mundial. En el 2008, 1.3, pero cae en el 2009, que es el año del mayor impacto de la crisis, a menos 2.3. El año 2010 en todas partes del mundo fue un año de repunte del crecimiento, pero vuelve a caer en el 2011, 2012 y no ha vuelto a recuperarse. De manera que la crisis ha tenido un impacto zigzagueante. Caída brusca en el 2009, recuperación en el 2010, pero ha vuelto a caer 2011, 2012 y los pronósticos para el 2013 es que seguirá siendo un crecimiento moderado. El caso de España, cómo ha caído el crecimiento de 0,9 en el año 2008, menos 3.7% en el 2009, menos 0.3, 0.4 en el 2011 y menos 1.5 en el 2012. O sea, España sigue en una situación de recesión económica. El caso de Grecia es un caso dramático, cómo se produce una caída estrepitosa, en un momento dado menos 7.1% de crecimiento, menos 6.8% en el 2012 y se prevé para el 2013 que siga en una situación de caída también. Portugal, pueden ver los números también, todo por debajo de cero, una recesión económica horripilante. Estados Unidos, pueden observar que después del 2009, insisto, el año de la gran caída, hay una recuperación también en el 2010, un crecimiento débil a partir del 2011, 2012, y para el 2013 se prevé también que podrá tener un crecimiento entre un 2 a 2.5%, y veremos la diferencia entre lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en Europa debido a políticas económicas distintas que se están aplicando. Deuda pública. ¿Cómo se va a presentar el tema de la deuda pública como consecuencia de la crisis? En el año 2008, en España, la deuda pública era el 40.2% del producto y ahora llega ya a 82% del producto. O sea, se ha duplicado la deuda pública con respecto al PIB en tan solo 4 años, ¿no? 5 años. En Grecia, de un 112% de deuda con respecto al PIB, en el 2012, 167% con respecto al Producto Interno Bruto. O sea, que su deuda es mayor que la riqueza que genera cada año. En el caso de Italia, por igual, de 105 a 127. Estoy viendo bien los números acá, 127% del PIB. En el caso de Portugal, de 71 a 119% del PIB. En el caso de Francia, de un 68 a un 88. Prácticamente un 20% del PIB en 4 años ha subido la deuda pública en Francia. Estados Unidos, un caso interesante, de un 67% del PIB en el año 2008, ya anda en un 100, es más todavía que eso, para el 2013 se prevé en 110% del PIB, o sea, con un PIB de 15 trillones de dólares, la deuda norteamericana anda por 16.5 trillones del PIB, la deuda pública de Estados Unidos. Todo fruto, como pueden ver, del impacto que ha tenido la crisis en el tema de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto. El caso de España, pasamos ahora a otro tema, el balance presupuestario, podemos decir el déficit fiscal. El déficit fiscal de España, fíjese cómo en efecto se ha ido profundizando, lo más grave en el 2009, menos 11.2 el déficit fiscal, y llega todavía en el 2012 a menos 7.4%. O sea, la economía decrece, es una recesión crónica la que se está viviendo en España. Y en cada uno de los otros países por igual, mire cómo cae Grecia, menos 15.6% de crecimiento, y ha continuado en una situación de recesión crónica. El caso de Italia, por igual, el caso de Portugal,
números por debajo de cero, es decir, que déficit fiscal crónico permanente como impacto de la crisis. El caso de Francia, menos que los otros, pero como quiera se nota una situación de balance presupuestario negativo. Estados Unidos, por igual, sigue teniendo un déficit fiscal, y ustedes recuerdan que hasta hace unas semanas se hablaba del precipicio fiscal norteamericano. Y si no se llegaba a un acuerdo entre los partidos, iba a haber una especie de paralización del gobierno norteamericano por el hecho de que no se ponían de acuerdo de cómo enfrentar el problema fiscal de los Estados Unidos, que sigue siendo un tema grave porque ahora, en el diálogo que ha de continuar, lo que el presidente Obama le planteará a los republicanos es el aumento del techo de la deuda, porque si yo tengo un déficit, el déficit hay que financiarlo, y el déficit se financia incrementándose la deuda. De manera que la deuda norteamericana continuará incrementándose, porque para financiar el déficit tienen que disponer de más recursos, y eso significa colocar más bonos en los mercados. Actualmente, mensualmente, a través de la Reserva Federal Norteamericana, se hacen emisiones por 40.000 millones de dólares para poder sostener el déficit fiscal. Hay una crisis social como resultado, ¿verdad?, de este impacto en lo económico, que se va a reflejar fundamentalmente en el desempleo. El caso más grave en Europa ahora mismo es España, que ha llegado en esta semana a un 26% de desempleo, casi 6 millones de personas desempleadas, y mucho más agudamente en el caso de los jóvenes, donde el 50% hoy día está desempleado. Por tanto, España está amenazada con un problema, ¿verdad?, de crisis social, pero también de gobernabilidad democrática. El caso de Grecia, desempleo también cercano al 25% de la población económicamente activa. El caso de Portugal, pero todo va incrementándose, como el desempleo desde que empezó la crisis se va incrementando. El caso de Francia, menos dramático que los demás, pero de un 7,4 en el 2008 a casi un 10% en el 2012. También Francia ha sido afectada por el tema del desempleo. Estados Unidos viene bajando, hoy día ya no está en 8,2, está en 7,8, ha bajado, y vamos a ver la razón de por qué se va produciendo, insisto, esta diferencia entre Europa y los Estados Unidos en términos de impacto económico y la incidencia que está teniendo en lo social. El tercer aspecto, hablamos, es, ¿verdad?, la crisis de gobernabilidad democrática. ¿Y qué ha ocurrido como consecuencia de la crisis financiera económica? Que tenemos entonces en protestas sociales en los 5 continentes, en más de 80 países y en más de 900 ciudades. Ha sido el resultado en términos políticos de lo que ha ocurrido como consecuencia de la crisis económica y de la crisis social. Vamos a ver cómo se da esto, ¿no? Protestas en Grecia, motivos: desobediencia civil, huelgas generales, protestas populares desde mayo del 2010. Contra los planes de austeridad, contra el aumento de impuestos y contra recortes salariales, porque para resolver la crisis se ha planteado el tema de la flexibilidad de los mercados laborales. Por supuesto, se trata de un eufemismo. ¿Qué quiere decir flexibilidad de los mercados laborales? Pérdida de derechos para los trabajadores. Significa recortes de salarios, aumento de horarios de trabajo, expansión del periodo para las pensiones, recorte de pensiones, disminución de acceso a los servicios de salud. Eso es la flexibilidad laboral. Entonces, lo plantean como un problema de pérdida de competitividad de las empresas, y que para las empresas poder competir hay que reducir los costos laborales. Pero en ese lenguaje de lo que estamos hablando es reducción de la calidad de vida de los trabajadores, que por supuesto tienen que indignarse y tienen que protestar. Protestas en Italia, la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores, lo mismo, contra la eliminación de puestos, o sea, contra el desempleo, contra el paquete de reformas impositivas, contra el gobierno de Mario Monti, porque lo consideran muy tecnocrático y más bien vinculado a los bancos. En el caso de Italia también, contra la política de austeridad y recortes en educación. En España, bueno, por igual, no a los recortes, es decir, es un rechazo a la política de austeridad. Y surge el movimiento Democracia Real Ya, a partir de mayo del 2011, y también surge el movimiento 15M, movimiento de los indignados, que se plantea
digamos ya, cambio político y social, mejora el sistema democrático, un descontento con la clase política y mal manejo de la crisis económica por parte del gobierno. Hasta ahí, hasta Grecia, España, Italia, Portugal, las protestas tenían sobre todo un carácter político. Iba dirigida contra los gobiernos y los actores políticos considerados como los responsables de la crisis. Va a darse un cambio, sin embargo, en las protestas de Nueva York y Estados Unidos y en Londres, el Occupy Wall Street y el movimiento Occupy London, porque en lugar de responsabilizar directamente a los actores políticos, la responsabilidad irá al sistema financiero, a la banca. Por eso Occupy Wall Street es ocupar el sistema financiero. Protestas en Portugal, lo que habíamos hablado, contra la austeridad, contra el desempleo, los mismos motivos que crean la crisis. Por aquí en Estados Unidos, el movimiento 99% contra el 1%, el tema de la desigualdad social de que hablábamos, y se traduce en el movimiento Occupy Wall Street, que es contra la avaricia corporativa. Ya no estamos hablando de los políticos, sino contra el sistema, contra la desigualdad social, contra la corrupción de los banqueros, contra las evasiones fiscales sistemáticas del 1% más rico. Hay un cambio, digamos, en la retórica y hay un cambio en la intencionalidad del movimiento. Se traslada de la esfera de lo político hacia la esfera de lo financiero, de lo económico. Y lo mismo va a ocurrir entonces con las marchas y acampadas de Londres, donde somos el 99% contra la austeridad, la desigualdad, el desempleo, contra la avaricia corporativa y la influencia de las empresas y los grupos de presión sobre el gobierno. De manera que esta ha sido la consecuencia, protestas sociales en 80 países, más de 900 ciudades, que ha generado la crisis económica y financiera. Esto a su vez, esto ha sido las protestas, pero ha tenido una incidencia o un impacto de tipo político institucional. En Europa, todo el que ha estado en el gobierno ha sido barrido hasta ahora. Nadie ha podido retener el poder por vía electoral, no importa del signo que sea. Si es conservador, entonces ganan los socialistas o liberales. Si el que está en el poder es un socialista, socialdemócrata, entonces ganan los conservadores. Y si no ganan los conservadores o los socialistas, gana un independiente. Y eso es lo que ha estado ocurriendo, por ejemplo, en España. El Partido Socialista Obrero Español, con Rodríguez Zapatero, gana Rajoy. Hoy día hay un problema ya de confianza y credibilidad con el gobierno de Rajoy, que no ha podido resolver la crisis y se ha hasta agravado. Es el caso también, por ejemplo, de Portugal, que se pasa del Partido Socialista al Partido Socialdemócrata, ambos de tendencia socialdemócrata, pero con algunas diferencias entre sí. Es el caso de Francia, un caso diferente, por supuesto, a otros países de Europa, tiene sus matices, pero se pasó de un movimiento de derecha hacia el Partido Socialista francés, ahora con François Hollande. Está el caso de Italia, ¿verdad?, con Silvio Berlusconi, hacia el caso de Mario Monti, y ahora se plantea de nuevo terminar con el gobierno italiano actual para volver a elecciones, y la amenaza de la vuelta de Silvio Berlusconi, il Cavalieri. Bien, el caso de Grecia, por igual, George Papandreou, el movimiento socialista panhelénico, y surge un independiente que también está bajo serias amenazas de que el gobierno caiga porque la semana pasada hubo la tercera huelga general en Grecia. Bien, pero vamos a ver un poco ahora por qué ocurre todo esto, que es lo que me parece lo fundamental. Aunque lo haré brevemente, lo que viene pasando es que desde los años 80, ciertamente viene creándose el llamado modelo neoliberal, todos sabemos, de los años 80 fundamentalmente. Pero dentro del neoliberalismo hay una sutileza, que es lo que entiendo que hay que prestarle atención. Y la sutileza es que ha ocurrido un fenómeno nuevo en la historia que se llama financiarización de la economía. Y esto así porque se entiende que el sector financiero, su papel siempre ha sido el de intermediario en facilitar recursos a los sectores productivos. El sector financiero provee recursos a la industria, provee recursos a la agricultura, provee recursos a las pymes, provee recursos a cualquier sector productivo. Pero, digamos, no es un sector que procura por sí mismo ser el que procura la rentabilidad para el propio sector. Y eso es lo que ha ocurrido. Desde los años 80, el sector financiero se convierte en el sector hegemónico de la economía mundial.
Aquí vemos una gráfica solamente de Estados Unidos. Si ven ahí, desde los años 80, cómo esa curva sube en términos de los activos financieros que acumula el sistema financiero de los Estados Unidos, pero esto se reproduce a escala mundial. Entonces, eso ha ocurrido por el fenómeno de la globalización y la desregulación financiera. No hay propiamente autoridades o entidades que regulen el sistema financiero. Y por otra parte, a eso que hemos llamado la hegemonía del sistema financiero sobre los demás sectores de la economía. Ahí es donde está la raíz de la crisis actual. Al surgimiento de nuevos actores del sistema financiero que no estaban antes, como fondos de pensiones, fondos soberanos, los llamados hedge funds y bancos de inversiones. Bien, fondos de pensiones, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, los maestros del estado de Filadelfia, de Pensilvania, en Estados Unidos, crean un fondo de pensiones y eso llega a 40, 50 millones de dólares, que es propiedad de los profesores, de los maestros de Pensilvania. Tienen 50 millones de sus pensiones. Ellos quieren que eso se multiplique. Y para que eso se multiplique, entonces van a un banco de inversiones y le dicen, yo quiero que usted me ponga en ese dinero a trabajar. Y entonces ellos lo que hacen es que compran bonos de la deuda de República Dominicana, o bonos de la deuda de Brasil, o bonos de la deuda de cualquier país. Y de repente, los profesores de Pensilvania son acreedores de la deuda de la República Dominicana, sin que ninguno de ellos lo sepa. Y eso multiplica entonces, porque son intereses que se pagan por la colocación de bonos, esos intereses multiplican el fondo de pensiones de los maestros de Pensilvania que no saben dónde su dinero ha ido a parar. Entonces, esos fondos de pensiones se han multiplicado. No los tengo aquí también, pero podemos hablar compañías de seguros. Los fondos de la compañía de seguros se invierten en los mercados capitales internacionales, sobre todo en el mercado de bonos. Los hedge funds son fondos de apalancamiento. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, nosotros creemos en la República Dominicana que el petróleo va a subir el año que viene, hoy el petróleo está a $90 el barril, y creemos que el año próximo va a subir a $120, entonces yo procuro comprar a futuro a precio actual. Y efectivamente, entonces es lo que llaman el hedge, y va a una empresa que se llama hedge funds. Y a esa empresa se le paga una prima para que me garantice el año próximo que el barril de petróleo va a ser a $90. Yo lo voy a recibir a $90. Es una apuesta. Porque ¿qué ocurre si en lugar de subir a $120, como era el pronóstico que se tenía, baja a 60? Entonces perdí. El problema está en que si como gobierno yo hago una apuesta para entrega futuro de ese bien a precio fijo actual y baja, entonces habrá un cuestionamiento de la opinión pública con respecto al buen manejo, al buen uso de los fondos públicos, ¿verdad? Y habrá un problema grave de cuestionamiento a la integridad de los dirigentes políticos. Bueno, los bancos de inversiones son entonces los grandes bancos como el Citigroup, como el JP Morgan Chase, como el que fracasó Lehman Brothers, que son las instituciones a donde van los fondos de pensiones, donde van los fondos de las compañías de seguros, y los fondos soberanos ahora son fondos de estados fundamentalmente. Por ejemplo, Abu Dhabi tiene actualmente $1 trillón como fondo soberano de inversión que coloca en distintas partes del mundo a través de bolsas de valores y a través de otros mecanismos de los mercados internacionales de capitales. China es el país que tiene hoy día el mayor fondo de inversión de riquezas, que llega prácticamente a $4 trillones. Por consiguiente, tiene una capacidad de invertir en el mundo que es realmente impresionante. Y lo que llama la atención es que la mayor inversión de esos fondos soberanos de riqueza que tiene China es comprando los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, que hoy día el principal acreedor que tiene los Estados Unidos es China. Y por eso muchos hablan de que más que China y de Estados Unidos hay que hablar de China-América, porque están fusionados, ¿verdad?, en términos de esta situación económica. Bueno, además de nuevos actores, tenemos nuevos productos financieros, como es el caso de contratos a futuro, un poco que hemos hablado con los hedge funds, que tienen diversos matices, como los options, los forwards, los nombres en inglés,
¿verdad? Que son nuevos productos, le llaman productos derivados financieros, a una familia de productos derivados financieros sofisticados, complejos, que muchas veces la gente ni entiende lo que está contratando y de ahí vienen las dificultades que se dan. Le hablo un poco del último, Credit Default Swaps. Hay una dificultad en traducir esto al español, Credit Default Swaps, pero más o menos lo que quiere decir es una especie de permuta por crédito impagado. Es una permuta por un crédito impagado. Y le doy un ejemplo. ¿Tengo el tiempo todavía, Hernando, para o se me está agotando? Usted tiene todo el tiempo que quiera. Bien. El programa está complicado. Ok. El Credit Default Swap simple y llanamente es un seguro falso. Es que, por ejemplo, cuando las hipotecas de alto riesgo, el banco sabía que ese cliente no podía pagar. Él lo sabía. El banco sabía que ese cliente no podía pagar. Pero entonces alguien se inventó asegurarle al banco el no pago del cliente moroso. Y crearon un negocio paralelo. Ahora, ese negocio ha sido de tal magnitud que es 9 veces el valor del Producto Bruto Mundial. El Producto Bruto Mundial en estos momentos es de 64 trillones de dólares. Multipliquen eso por 9 y ese es el valor de mercado de los Credit Default Swaps. Por tanto, muchos economistas dicen que esa sería la razón de una próxima crisis económica mundial, que si se produce no habría forma de resolverla porque nadie tiene en el mundo, ni los 4 trillones de los chinos, ni el trillón de los árabes puede resolver el destape de una burbuja como la que puede provenir de los Credit Default Swaps. De manera que la amenaza a la economía mundial estaría hoy día en los Credit Default Swaps. Algo de lo que poca gente sabe que existe, ¿no? Bueno, hay una tecnología financiera, las tecnologías de la información, transacciones de alta frecuencia que se da en nanosegundos. 4 trillones de dólares circulan al día solamente con el clic del mouse de una computadora, sin que nadie sepa hacia dónde eso va. Operaciones over the counter, sobre el mostrador, sin ningún tipo de regulación, también en trillones de dólares. La presión de las agencias calificadoras de riesgo, Fitch, Standard & Poor's y Moody's, hoy día dominan. Lo que ellos digan, palabra de Dios. Incluso hasta para los Estados Unidos, que degradan la economía norteamericana, degradaron la economía francesa, y cuando Fitch dice la economía de Estados Unidos no es AAA, sino que es AA+, entonces lo que ocurre es que en los mercados internacionales el valor de la deuda se dispara, las tasas de interés se disparan, y por tanto crece la deuda con respecto al producto de ese país. Por tanto, hoy día tienen un poder extraordinario en determinar la realidad financiera de cada país del mundo. El papel de los organismos multilaterales y supranacionales, fundamentalmente el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Unión Europea y el G20. El papel de los medios de comunicación especializados, Wall Street Journal, Financial Times, Fortune 500, la revista Forbes, imponen la agenda del tema financiero. Ahora, en el fondo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Cuando hablamos ahorita de la caída del producto, del incremento de la deuda, ¿por qué se dio? Porque cuando, en efecto, los bancos entran en dificultades, los gobiernos entran a rescatar a los bancos. En el caso de Estados Unidos se dio por un programa aprobado por el Congreso llamado TARP, $1 trillón para rescatar a los bancos. Emisión de la Reserva Federal Norteamericana. Pero en Europa, cada estado, cada gobierno tenía que colocar bonos que compraban bancos saneados para que los gobiernos entonces subsidiaran a los bancos en quiebra. Por tanto, los gobiernos se endeudaron para salvar a los bancos en quiebra. Y de ahí tenemos entonces que gobiernos rescatan bancos en quiebra, pero ¿con qué dinero? Con deuda que los gobiernos asumen con otros bancos. Ahora, eso le genera al gobierno déficit fiscal y un incremento de su deuda pública, como hemos visto. Pero ahora, los bancos acreedores presionan a los gobiernos para que paguen la deuda que han asumido. Presión de mercados financieros a gobiernos para reducción de deuda. Es un círculo vicioso
Los bancos entran en dificultades, los gobiernos los rescatan tomando deuda a otros bancos, ahora esos otros bancos le piden al gobierno que le pague lo que les debe y estamos en un ciclo vicioso, ¿verdad? Y además una telaraña de distintos bancos tomándose prestados entre sí, y por eso es que hablan de los stress tests a los bancos en Europa. ¿Cómo resolver la crisis? Frente a todo esto, ¿cómo es que el mundo va a salir de la crisis actual? Y en realidad, a partir del G20 se han planteado dos tesis. La tesis europea, que es políticas de austeridad y recortes al gasto público. Los europeos han priorizado el tema de pagar a los bancos, sobre todo a los bancos alemanes, que son los que más presionan. En Estados Unidos, sobre todo el gobierno de Obama, ha planteado políticas de estímulo al crecimiento y al empleo. Algunos dicen la vuelta a Keynes, ¿no?, de la época de la Gran Depresión y la posguerra. Pero bien, aquí viene entonces el problema, que al aplicarse políticas de austeridad, recortes al gasto, viene la técnica de los golpes de mercado, que ha consistido, las presiones del mercado a los estados han provocado la caída de 20 gobiernos en Europa, por la presión de los mercados a priorizar el pago de la deuda, a estimular el gasto social. Ese es el resultado que los gobiernos caen como consecuencia de la presión de los mercados. Por eso le llamamos la técnica de los golpes de mercado. Una cita muy interesante que encuentro en uno de los periódicos españoles, sobreviviendo a los mercados. Lo que está pasando en la eurozona no puede considerarse como una crisis de la deuda soberana, sino una crisis de la soberanía del Estado y de su autoridad. Los dirigentes de la eurozona no logran convencer a un mercado que es cada vez más escéptico sobre las capacidades de los gobiernos para hacer frente a las dificultades. No importa lo que los gobiernos hagan. Estos mercados dicen al presidente Rajoy, mire, política de recorte a la educación, ahí va el presidente y recorta el gasto en educación. Política de recorte a la salud, va y le recorta a la salud. Política de recorte a las infraestructuras, se lo recorta. Política de recorte a las administraciones locales, se lo recorta. Mire, usted está haciendo su trabajo mal, usted no, a pesar de que lo complacen en todo, todavía esos mercados reaccionan adversamente en los mercados internacionales de capitales, con lo cual presionan el descontento popular, la insatisfacción ciudadana y la vuelta a las calles como protesta y la caída del gobierno. Propuesta que humildemente creo que puede hacerse para resolver entonces la técnica de los golpes de mercado. Eso es volver a la política. De los golpes de mercado al retorno de la política. Y eso significa, en primer lugar, que la filosofía de la autorregulación de los mercados no puede existir. Tiene que haber una regulación financiera dirigida por los estados. Eso de alguna manera ha empezado a hacerse en Estados Unidos con la ley Dodd-Frank y en Europa a través de directivas de la Unión Europea. Tienen que darse más bien políticas de estímulo al crecimiento y al empleo. Por eso la economía norteamericana, aunque frágilmente crece, y por aplicar políticas de austeridad, Europa está en recesión. Para salir de la crisis, en el momento actual, como prioridad, se requiere estimular el gasto para que haya crecimiento. Aunque eso produzca déficit fiscal, porque el déficit fiscal por sí no es malo, depende, es una opción de política que se hace. Es una opción de política. Y esa opción de política conduce en lo inmediato al crecimiento y como consecuencia del crecimiento, la proporción de la deuda automáticamente baja con proporción al Producto Interno Bruto. Entonces es una opción de política. En lo inmediato se puede estimular el crecimiento y el empleo con el déficit fiscal, pero a mediano y largo plazo hay que buscar la forma de consolidar la política fiscal. Pero lo prioritario es la gente, no los bancos. Y en el corto plazo, entonces hay que invertir en educación, en salud, en infraestructura para que haya crecimiento. Tiene que haber un código de ética y transparencia a las transacciones financieras internacionales. Como he dicho, las de over the counter, trillones de dólares, nadie las supervisa, nadie sabe hacia dónde van. Reforma de organismos multilaterales, aquí me refiero al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, empezando por quien las dirige. ¿Por qué razón, si forman parte de la familia de Naciones Unidas, el presidente del Banco Mundial siempre tiene que ser un norteamericano? ¿Por qué razón el director general del Fondo Monetario Internacional siempre tiene que ser un europeo? Yo creo que un latinoamericano, que un africano, que un asiático perfectamente pueden dirigir esos organismos porque son incluso los más afectados con sus políticas.
pero en 60 años de existencia siempre es un americano o siempre es un europeo los que dirigen esto. Regulación de agencias calificadoras de riesgo. Tienen demasiado poder, nadie los controla. Lo que diga Fitch es santa palabra. No debe ser así porque está afectando el buen desenvolvimiento económico de las naciones. Nueva legislación de medios de comunicación que afortunadamente se está llevando a cabo, sobre todo por el gran escándalo que hubo en Inglaterra con el monopolio mediático del señor Rupert Murdoch. La investigación que se ha hecho por el juez Livingston está haciendo ver la necesidad también de una regulación de los medios de comunicación. El fortalecimiento del estado de bienestar, volver a las políticas sociales, ¿verdad?, que es la manera de generar confianza y estabilidad. Y yo creo que con eso, entonces, hacemos el stop al casino financiero. Muchas gracias.